entrando tarde y estoy aceptándolos aquí antes de iniciar la presentación de toda la clase. Pues ahora sí vamos a presentarle que ya tenemos a todos los compañeros aquí. Bueno, hablamos de los contenidos de la clase, entonces ahora sí entramos en materia. ¿Qué son los sistemas organizacionales? Una organización se conforma por sistemas que varían de acuerdo a la función que tienen, a la complejidad y a la actuación que van a tener dentro de la organización. ¿Por qué se dice que varían de la complejidad? Siempre vamos a tratar de ver dentro de la organización los sistemas desde el más simple hacia el más complejo. Esa es la forma como vamos a ir estudiando lo que sería la organización. Entonces, las organizaciones nos dicen que son un sistema de actividades que están coordinadas y tienen como finalidad lograr un objetivo común. Ninguna organización, ninguna empresa puede funcionar si no se coordinan qué es lo que queremos realizar, las diferentes actividades, las tareas, o si no tenemos un objetivo común, que de hecho por eso es que existen las organizaciones, porque tenemos un objetivo que no lo podemos a veces lograr solo y entonces creamos lo que es la organización dividida en los diferentes sistemas para poder llegar al logro de ese objetivo que nosotros queremos. Entonces, de allí nosotros nos preguntamos por qué nace la organización. Nace de la necesidad de cooperar. Como les estaba diciendo, a veces solitos. Yo sola no puedo lograr realizar algunas metas que acompañada de un equipo de profesionales con habilidades y conocimientos en distintas áreas, si sumamos todas esas habilidades y conocimientos, entonces sí podemos lograr llegar al objetivo. Entonces, ¿qué necesitamos? Que cada uno de los que están a nuestro alrededor dentro de la organización quieran cooperar. La organización nace porque yo necesito lograr un objetivo. Yo quiero llegar a alcanzar algo. Y también nace esta organización porque quiero llegar al objetivo, sí, pero lo quiero lograr quizás en menos tiempo y también minimizando costos. Porque a veces tenemos metas sí que las vamos a lograr a largo plazo, porque digamos, ustedes decían, bueno, yo me inscribí en este técnico y a largo plazo yo voy a tener el título. Esa era la meta que ustedes tenían a largo plazo. Pero a corto plazo ustedes tenían una materia. Ustedes decían, bueno, a corto plazo mi primer objetivo va a ser lograr tener mi primera A en mi primera materia. Entonces, así trabajan las organizaciones. Se van montando diferentes objetivos a corto, mediano, largo plazo, pero van a necesitar tener un equipo de trabajo, van a tener que estar enfocados a lograr el objetivo, pero también tienen que estar muy todos presentes de que deben minimizar los costos para la organización. Entonces, la organización, ¿cómo debe ser? Debe ser activa, tiene que ser dinámica y también nos dice que debe ser cambiante, porque no podemos quedarnos estáticos. Si vemos lo que ha estado sucediendo pues con esta pandemia, muchas empresas han tenido que renovar su forma de trabajar. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que han tenido que ser dinámicas y han tenido que ser cambiantes, porque van a tener influencias tanto de adentro de la organización como de afuera de la organización que van a hacer que la organización con el pasar del tiempo vaya cambiando. Hay algunos componentes que le podemos decir básicos dentro de lo que es la organización. A estos componentes le podemos decir
tenemos lo que es la estructura organizacional, que lo vamos a ir explicando de forma detallada en el primer momento. Ahorita solo se los voy a enumerar. Lo que sería la especialización del trabajo, el tramo de control administrativo, lo que es la departamentalización, centralización o descentralización y lo que es la cadena de mando. Estos serían los componentes que nosotros conocemos o que deben funcionar dentro de lo que es la organización. O sea, veremos lo que es la estructura organizacional. La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la coordinación de este, orientándolo al logro de los objetivos. Yo les puse allí una pequeña ilustración donde ustedes ven cómo se va dividiendo lo que es la estructura organizacional. Tenemos en la cabeza una imagen y este se va dividiendo entonces y va variando sus responsabilidades hacia otra persona y se van distinguiendo las distintas sistemas que tenemos en la organización. Ahora vamos a ver lo que serían los tipos de estructuras. La estructura divisional. Esta estructura está adecuada para organizaciones con distintas unidades de negocio. ¿Qué significa eso? Esto significa que esta estructura funciona dividiendo unidades y estas unidades van a ser autónomas y van a tener pues la división de su trabajo. ¿En qué empresa funciona esto? Podemos tener un ejemplo que se lo cite aquí, donde tenemos una compañía que divide la estructura según las unidades de negocios de computadoras personales, tenemos unidad de negocios de grandes equipos y la unidad de servicios corporativos. Entonces, ¿qué está haciendo esta estructura o qué nos dice esta estructura? Que dentro de la organización, de acuerdo a las especialidades que tenemos, podemos hacer divisiones y cada una de estas divisiones puede ser autónoma y asimismo se está dividiendo el trabajo de cada una de estas divisiones o de estas partes. La estructura geográfica. ¿En qué consiste la estructura geográfica? Esta estructura provee una jerarquía para las organizaciones que operan en muchos lugares y estos pueden ser a nivel nacional o internacional. Esta estructura también existe pues como ejemplo en empresas que son grandes, que tienen que tener distintas, por decir, sucursales en un área geográfica que sea extensa. Cada una de estas sucursales va a tener un gerente, va a tener sus departamentos y va a tener las funciones específicas de esa área. Y cada una de ellas tiene que trabajar de manera independiente. Les puedo citar un ejemplo. Cuando hablamos de una empresa grande como el PriceSmart, el PriceSmart lo vemos a nivel nacional. Tenemos en Chiriquí, tenemos en provincias centrales, tenemos en Panamá. Cada uno de ellos tiene dentro de su estructura un presidente, un gerente de departamento, un gerente de sucursal. Vamos a decir, el gerente de la sucursal de David, el gerente de la sucursal de Santiago, el gerente de la sucursal de algo. Pero a su vez cada uno de ellos tiene que realizar todas las funciones y tienen todo estructurada su sucursal y cada una de las personas que trabajan allí tienen que cumplir las funciones de acuerdo al área donde ellos están ubicados. Una estructura funcional. La estructura organizacional funcional está basada en los deberes de trabajo que tiene cada persona. O sea que cada persona va a tener una función específica, pero también a su vez tiene un jefe o tiene un superior. Entonces, esta es una de las como más usuales que vemos más dentro de las organizaciones porque vemos
a una cantidad de colaboradores que tienen un jefe específico. En la imagen que les puse está, por ejemplo, el director general, pero se va dividiendo. Entonces tenemos el departamento de ventas, el departamento de producción, el departamento de finanzas. ¿Qué sucede con el departamento de ventas? Allí vamos a tener un personal, y ese personal, ¿cuál va a ser su jefe inmediato o su supervisor? El que está a cargo del departamento de ventas, el jefe de ventas o gerente de ventas o supervisor de ventas. Y asimismo en el área de producción. Entonces, cada persona tiene que realizar sus funciones, pero está sujeta a un supervisor o un jefe inmediato. Entonces, en esta estructura funcional tenemos también que se llega como a dividir para que funcione de una manera más fácil en especialidades. Lo que sería, como ejemplo, en una gran industria podríamos decir que, bueno, vamos a tener el departamento de ingeniería, vamos a tener el que se dedica a lo que es marketing, vamos a tener a los que van a estar en producción y a los que van a tener que estar en ventas. Pero a su vez, los que están en ingeniería es el personal que está capacitado y que tiene todos los conocimientos para realizar las funciones dentro de ese departamento. Asimismo, los que estén dentro de marketing van a ser los que están capacitados y tienen las habilidades y destrezas para ocupar el puesto dentro de esa línea o durante esa división. Y asimismo lo que serían las distintas departamentos o secciones. Cada uno realiza una función específica teniendo los conocimientos, las habilidades para esa función, pero están supervisados entonces por un jefe o por un superior. La estructura central. Una estructura central es aquella que tiene 2 o más supervisores por cada trabajador que se reporte. Entonces, en esta central puede ser útil cuando son organizaciones muy grandes y con muchas localizaciones, que van a tener varios jefes. Esto pues a veces tiene una pequeña desventaja porque cuando tenemos varios jefes, entonces podemos quedar en la pregunta de a quién le hago más caso, o mi jefe, este jefe llegó y me dio alguna orden de realizar alguna tarea específica y luego llega otro jefe al que también tengo que rendirle cuentas. Entonces es a veces un poquito difícil pues trabajarlo. Tienen que estar muy bien alineados los objetivos que se tienen para que esta desventaja no nos cree más confusiones dentro de la organización y no nos lleve a pérdida de tiempo y de recursos. Entonces, viendo entonces los otros componentes de lo que es la organización, vamos a ver lo que es la especialización del trabajo. ¿Qué nos dice lo que es la especialización del trabajo? Ella nos dice que supone la existencia de profesionales con conocimientos y capacidades específicas para una tarea por su preparación o por su experiencia. Cuando vamos a dividir el trabajo para que la organización funcione mejor, entonces yo tengo que poner a cada uno de mis colaboradores realizando tareas específicas de acuerdo a los conocimientos que tienen. Por decir algo, si yo tengo el departamento de aseo, yo voy a tener a las personas dentro de ese departamento, voy a tener a los de venta, voy a tener a los que conocen las áreas, los que conocen los productos, que van a tener las habilidades para ventas, para contactar a los clientes, para el manejo de clientes. Y voy a tener, por ejemplo, si tengo ya dentro de la oficina a caja, yo voy a tener a una persona en caja que tenga las habilidades para manejar los puntos de venta, para poder cobrar a los clientes, para poder hacer lo que es la facturación, lo que es el recibo, el cobro, el manejo de dinero. De eso se trata lo que es la especialización de trabajo. Poner a cada persona dentro del área específica de acuerdo a sus habilidades. ¿Y esto qué me va a decir? Que yo voy a tener más producción. En la medida en que yo divida las tareas y tenga las personas específicas realizando las funciones específicas, yo voy a poder tener más producción. Y me dicen, ¿por qué voy a tener más producción?
porque si yo tengo a alguien que tiene los conocimientos, va a realizar la tarea de una forma más eficiente y más eficaz. Entonces, por eso decimos que vamos a tener más producción. Cuando hablamos de tramo de control administrativo, ¿a qué nos referimos? El tramo de control administrativo hace referencia a la cantidad de personas y departamentos que obedecen exclusivamente a un gerente específico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vamos a tener dentro de lo que es el tramo de control, con la diapositiva que les puse allí, vamos a tener un tramo menor que podría ser un director comercial a cargo de coordinar operaciones, un jefe de ventas, a su cargo pues están los asesores comerciales y está también el administrador. Tenemos un coordinador de operaciones a cargo de un sistema de instaladores. Entonces, ese es un tramo menor. Eso quiere decir que ese supervisor va a estar supervisando a 2 o 3 departamentos, por decirlo así. Y el tramo mayor, que sería el gerente general, entonces este sí tiene que ver lo que sería toda la estructura. Entonces, por eso vamos a dividir dentro de la organización los tramos. Entre mayor responsabilidad tenga el supervisor, el tramo es mayor a dentro de aquellos que tienen menos departamentos o menos equipos que supervisar, el tramo de control administrativo es menor. Cuando hablamos de departamentalización, ¿a qué nos referimos en departamentalización? En cada departamento se van a asignar tareas y roles, donde cada empleado debe desarrollar una actividad específica y está asignado por un área determinada. Yo les puse aquí una imagen donde vemos cómo funciona, pues aquí tenemos en la primera imagen a una figura que está un señor en un escritorio. Él está organizando todas las diferentes tareas que se tienen que realizar. Tenemos acá un equipo de trabajo que están empacando ya cajas, pero antes de eso, ustedes ven que dentro del departamento hay unas personas que están produciendo, hay otra que está empacando, otra que está entregando el producto ya terminado para que vaya a la distribución y esta a su vez, cómo se va distribuyendo hasta llegar al mercado. Entonces, de eso se trata más o menos la departamentalización, de que cada persona dentro de la organización realiza una tarea específica. El gerente tiene que hacer la supervisión de toda la organización, pero a su vez, dentro de cada departamento, cada persona va a realizar una función específica para poder lograr que todas las tareas y todos los roles se cumplan, pero siempre van a estar supervisados. ¿A qué le llamamos centralización? Cuando hablamos de centralización, indica la acción de concentrar la autoridad. La toma de decisiones recae o se centraliza sobre una persona o un grupo específico de individuos. Eso es cuando hablamos de centralización. Las decisiones son tomadas por una autoridad, por una sola persona o por un solo jefe. Entonces, de esto se trata lo que es la centralización. Y la descentralización es cuando se va delegando responsabilidades o jerarquías a otro jefe. De eso se llama lo que es entonces la descentralización. Esto a veces mucho lo vemos en las instituciones gubernamentales cuando decimos, ay, pero es que vamos por decir a la agencia de seguros de David a hacer un trámite dentro de esa oficina. Pero ¿qué resulta? Ciertas decisiones pueden ser tomadas por el jefe de esa sección o de esa unidad administrativa, pero la mayoría de las acciones tienen que ir a Panamá. Entonces ustedes dicen, ah, no, pero es que todo está centralizado en Panamá, no pueden darme respuesta rápida aquí en David porque
todo tiene que ir primero a Panamá para que allá en Panamá lo revisen, para que allá en Panamá den respuesta, para que allá lo analicen y luego lo traen para acá, para Chiriquí, y yo recibo entonces la respuesta. Entonces, esa es una manera de, pues, explicarles cómo a veces una decisión puede estar centralizada o cómo puede estar descentralizada. Si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento, con muchísimo gusto podemos hacer una pausa para responder. Cuando hablamos de cadena de mando, una cadena de mando o un canal de mando, esta es un sistema de envío de información característico de organizaciones con estructuras jerárquicas fuertes, que son verticales y autoritarias, como lo son las organizaciones gubernamentales. Volvemos a lo que ahorita le estaba hablando de lo que es cuando las decisiones están centralizadas o descentralizadas. Ahora vemos cómo funciona lo que es la cadena de mando. Y qué es lo que vemos dentro de, por lo general, de organizaciones tan grandes como son las gubernamentales. Aquí les puse un ejemplo. Nosotros tenemos un director general que está a la cabeza en la forma vertical como se presenta el organigrama. Debajo de él tenemos los diferentes directores, director financiero, director comercial, director de operaciones, director de tecnología. Pero estos a su vez entonces se van dividiendo según las regiones. Entonces, por eso se llama cadena de mando, porque el que está a la cabeza va designando o va manteniendo control o supervisión de mando de los que van dentro del organigrama, y asimismo se va haciendo una cadena donde desde el punto más pequeño hasta llegar al punto más alto de lo que es la cadena. Va una secuencia dentro de cada uno de los jefes o supervisores, porque cada uno de ellos tiene que pasar información. Por decirles un ejemplo, si nosotros tenemos una empresa gubernamental, hablemos de la Caja de Seguro Social, que está dividida dentro de regiones, poniendo el ejemplo del organigrama que tenemos aquí. Supongamos que tengamos dentro de David una zona 1. Esa zona 1 le hace caso o le rinde cuentas a un director de la zona 1. Pero ese director pertenece a una región 1. Y ese director de la región 1 debe rendir entonces informe al que está arriba de él, que sería entonces el director general. Entonces, de esta manera funciona la cadena de mando. Siempre vamos a tener a alguien a quien rendirle cuentas, y ese departamento va a tener a la cabeza un supervisor o un gerente que va a rendir cuentas en la cadena de mando a un superior dentro de lo que es la organización. Entonces, quisiéramos ver ahora lo que serían las características de los sistemas organizacionales. Cada organización tiene metas establecidas que desea alcanzar. Esto es una característica de las organizaciones. Todas van a tener metas. Si es una empresa de ventas, su meta es lograr las ventas, y van a tener metas a corto plazo. Por decir, en la semana yo tengo que lograr subir el límite de ventas en los supermercados, en las abarroterías. Hablemos de una compañía específica. Vamos a decir Coca-Cola, que distribuye. Ellos tienen que decir, ay, bueno, yo tengo características, y mi característica es que yo tengo que lograr mis metas. Y una de mis metas específicas es para esta semana que mis productos superen las ventas, y yo lograr, si la semana pasada vendí $5,000, pues entonces esta semana yo debo vender 10,000. Eso es una meta que tiene que alcanzar esa empresa. Otra característica que tienen las organizaciones
es que están constituidas por personas y estas personas trabajan de una forma coordinada para poder alcanzar las metas. Nosotros no podemos olvidar que cada organización, además de tener una estructura, hablándose del edificio, de la oficina, tenemos lo más importante, que son las personas. Y estas trabajan de forma comprometida, ponen todo su empeño, todos sus conocimientos, todas sus habilidades, pero tienen que estar coordinadas unas con otras. Si nosotros no logramos coordinar todo el personal que trabaja dentro de la organización o dentro del departamento, no vamos a lograr las metas que nosotros tenemos establecidas. Una organización no funciona si las personas, cada una, va por su lado. Si cada quien llega pensando solamente en sí y en sus objetivos personales, que pues cada persona tiene objetivos personales dentro de la organización, pero deben estar esos objetivos personales comprometidos con los objetivos de la organización. Y tenemos que estar coordinados o enlazados las funciones de cada uno para poder que el departamento funcione. Porque por eso hemos unido la organización, de la manera en que podamos trabajar de una forma un poco más eficiente, que podamos lograr las metas de una forma más rápida, pero con la ayuda de otros. Entonces, cada organización, como otra característica, tiene su propia estructura, tiene sus normas, tiene sus reglas. Cuando hablamos de normas, cuando hablamos de reglas, si ustedes ven, ustedes dicen, bueno, estamos en el Instituto Superior Nueva Luz. El instituto tiene sus propias normas de trabajar y tiene sus reglas. Tiene las normas para el personal administrativo, tiene las normas para el personal docente y tiene las normas para todos los estudiantes. No puede funcionar si no tiene reglas o si no tiene normas, porque entonces nadie haría caso a nada y cada quien andaría por su lado queriendo hacer las cosas de manera personal sin tener que rendir. Entonces, esa no es la característica principal. Entonces, cada organización dice, bueno, yo voy a funcionar, yo tengo que tener una estructura. Luego de que yo tengo mi estructura, yo voy a decir, yo voy a tener reglas para todo mi personal. Mi personal tiene que cumplir con un horario específico. Tiene que cumplir con una forma de presentarse a trabajar. Tiene que ser unas personas que tengan respeto hacia los clientes, hacia los compañeros de trabajo, hacia hasta el equipo con el que trabajamos, porque si yo no pongo reglas y supongamos que tengamos un colaborador que dice, bueno, aquí no me han dicho ni cómo yo tengo que trabajar. Y pues yo voy a estar dentro de las copiadoras, en mi departamento es el de fotocopia, yo voy a estar encargado de llevar toda la información a los distintos departamentos, la mandan a mí, yo me encargo de imprimir todo, pero si se daña una página, se dañó. Y cuando vamos a ver, esa persona se gastó una resma de papel porque no supo colocar bien el papel, porque no se percató de que la tinta estuviera bien y el papel, la impresión salió borrosa. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Yo no estoy respetando el equipo, los materiales con los que yo voy a trabajar, no estoy teniendo un respeto por el trabajo que yo estoy realizando. Entonces, de eso se tratan las normas. Bueno, yo debo de cumplir con un horario específico, yo tengo tanto de en la semana, yo tengo un horario de comida, yo tengo que respetar que no puedo estar chateando en horas laborables, que no puedo estar contestando mi teléfono cada vez que me timbra, o que si estoy hablando con un cliente y me entró una llamada, pues yo le digo a mi cliente que espere porque yo primero voy a contestar mi llamada. Entonces, a eso hablamos de normas, que la empresa le dice a usted, bueno, usted tiene que cumplir con su horario, yo tengo ciertas reglas específicas, usted debe respetar a sus compañeros, usted tiene que apreciar todo el material con el que nosotros trabajamos, cuidar todo el equipo, todo el mobiliario. Entonces, de eso hablamos
cuando decimos que deben haber normas y que tienen que haber reglas dirigidas pues a los miembros dentro de una estructura. Entonces, cuando decimos por qué, cuál es la naturaleza, cuál es el propósito de una organización. La naturaleza de la organización es obtener objetivos. Siempre la naturaleza de la organización es que quiere lograr los objetivos, que de manera sola no lo puede hacer, que necesita de un equipo de trabajo que esté comprometido y que también tenga las especialidades para poder lograr los objetivos. La organización tiene que estar diseñada de manera que sea perfectamente claro para todos quién debe realizar cada tarea. Cuando nosotros escogemos el personal que va a trabajar dentro de la organización, cada uno va a ser asignado a un departamento o a una área. Ese colaborador tiene que estar bien claro de cuáles son sus tareas, de cuáles son sus funciones, para poder que el propósito de la organización se cumpla. La organización debe tener un propósito, porque yo existo, porque voy a funcionar, cuáles son mis objetivos específicos que yo voy a hacer dentro de la empresa, cómo va a funcionar mi empresa, con qué recursos yo la tengo que hacer funcionar, cuáles son los recursos que tengo, los que tengo actualmente o los que voy a tener. Y la otra característica sería lograr los objetivos en el menor tiempo y con el mejor uso del recurso. Si nosotros despilfarramos nuestros recursos, la organización no está cumpliendo de manera eficiente los objetivos que tiene. Debemos tratar siempre de que cada una de las tareas que nosotros hagamos dentro de la organización sea un trabajo que está comprometido, que nosotros tengamos un fiel compromiso con las funciones que tenemos que hacer y a su vez, mientras más comprometido yo esté con mi tarea, con mi función dentro de la organización, yo voy a lograr que los objetivos de la organización se cumplan. Y en la medida que los objetivos de la organización se cumplen, también yo estoy logrando los míos, porque yo puedo lograr escalar dentro de la organización o tener mérito, tener mi salario. En la medida que la organización crezca, yo voy a tener mayores oportunidades. Entonces, es como un enlace en que en la medida que mis objetivos personales se van cumpliendo, como yo me voy destacando de manera profesional dentro de la organización, asimismo también la organización va logrando sus propios objetivos. Entonces, hablemos de lo que ahora sería la organización formal. Dentro de la estructura organizacional, nosotros vamos a ver dos formas de organización, lo que sería la organización formal y la organización informal. Entonces, cuando hablamos de organización formal, ¿a qué nos referimos? La organización formal está basada en la división de trabajo relacional, en la diferenciación e integración de los participantes de acuerdo con algún criterio establecido por aquellos que manejan el proceso. Entonces, la organización formal es la estructura que yo tengo dentro de mi organización. Yo tengo un gerente, yo tengo un supervisor, yo tengo un personal administrativo, yo tengo un departamento de ventas, yo tengo un departamento de cobros, yo tengo un departamento de distribución. Eso es la organización formal. ¿Cómo está estructurada mi organización para que trabaje cada uno con un departamento? Está definida cada una de sus tareas o actividades a realizarse y tengo dentro de ellas los distintos mecanismos que van a funcionar. A eso se llama la organización formal. Está previamente establecida
dentro de la organización cada una de las áreas que van a trabajar y cómo van a trabajar. A esto le llamamos lo que es la organización formal. Entonces, cuando decimos organización informal, la organización entonces informal se constituye por las interacciones que se dan dentro de la organización, es decir, aquellas relaciones sociales entre las personas que están situadas en ciertas posiciones dentro de la organización. Entonces yo les puse allí un ejemplo de lo que sería la organización formal. Tenemos a un ejecutivo, está trabajando dentro de una oficina con un personal. Esta es una estructura que está considerada dentro de mi organización. Pero ¿qué pasa de manera informal? Tenemos dentro del departamento las relaciones que existen entre el ejecutivo de ventas, la cajera, la secretaria. Esas personas tienen interacción, ellas se relacionan, se saludan, interactúan durante el día o durante sus funciones dentro del trabajo. Esa es la organización informal. Esa relación que existe de las distintas personas que están en los departamentos, pero que lo hacen de una forma informal, se reúnen, conversan, pueden intercambiar ideas, se pueden apoyar mutuamente dentro de las funciones del departamento, pero lo están haciendo de una forma informal. A eso es lo que se refiere la organización y siempre se da dentro de las organizaciones. Los distintos miembros de la organización tienden a realizar actividades, apoyarse mutuamente, y eso no está establecido dentro de la estructura formal. De repente alguien que tiene alguna habilidad se acerca a otro compañero que lo ve dentro de alguna situación difícil o que no ha podido desarrollar una tarea y le dice, oye, mira, yo te puedo ayudar, yo te puedo colaborar, tengo un tiempo libre, hoy yo salgo más temprano y te colaboro. Eso es una interacción de manera informal, que no está dentro de lo que es pues, la estructura, o que esa persona está ayudando a otra, interactuando con otra, no está dentro del organigrama una tarea específica. No sé si me he logrado pues, explicar la diferencia de lo que es. Lo formal está dentro de la estructura, con tareas y departamentos y responsabilidades que están bien descritas dentro de lo que es la función de la organización. Y lo informal es lo que nace de la relación entre los colaboradores, las distintas relaciones que existen entre el personal de los distintos departamentos. Esa interacción de manera informal, cuando llegan, cuando se saludan, cuando conversan, que si tienen la hora del café y se sentaron a conversar y a platicar hasta de sus propios trabajos, eso es una relación informal o está dentro de la organización informal. Entonces aquí yo le hice un pequeño esquema de lo que son las diferencias entre la organización formal y la organización informal, teniendo estas diferencias. El origen, la organización formal, está establecida por directivos. En la informal, surge de manera espontánea entre trabajadores, como les estaba explicando. En la organización formal, la estructura está establecida por todos los directivos. El jefe designa las actividades, las tareas, los objetivos, las metas que nosotros tenemos que cumplir dentro de la organización. En la organización informal es aquella que nace de forma espontánea entre trabajadores. No es algo que no nos citamos a una reunión específica para poder compartir. Los objetivos dentro de la organización formal han sido previamente planificados para conseguir los fines de la empresa. Cuando la empresa empieza a hacer anualmente, cada empresa tiene una reunión y dice, bueno, los objetivos o los lineamientos de este año 2021
Cada departamento tiene que establecer los objetivos por departamento. Asimismo, los vamos a establecer por sucursal, por área o por departamento, según el tamaño de la empresa. Entonces, hacemos un esquema de cuáles son mis objetivos y van a estar planificados dentro de lo que es la organización, de lo que yo debo lograr, por decir, en el primer trimestre del 2021 o en el primer semestre del 2021, porque los objetivos los podemos, como les dije hace un rato, establecer de manera a corto, mediano o largo plazo. Entonces, estos objetivos están dentro de la organización formal, están planificados. Yo me reúno, yo planifico cuáles van a ser mis objetivos. Esto está anotado y yo tengo tareas específicas para lograr ese objetivo. En la organización informal, entonces, estos objetivos en muchas ocasiones corresponden a necesidades personales. Entonces, ya no es lo que la empresa tiene ya diseñado que debe lograr. Entonces, dentro de la organización informal, ya son los objetivos y de acuerdo a mis necesidades, por decirles, un objetivo personal dentro de la organización. Si yo soy la cajera de la organización, pero yo estoy en el Instituto Nueva Luz tomando un técnico de recursos humanos y yo sé que dentro de la organización existe un departamento de recursos humanos, ¿cuál sería un objetivo mío personal? Yo una vez que yo termine mi técnico, yo voy a traer mi título y yo puedo aplicar dentro del departamento de recursos humanos, porque ya yo no quiero estar solamente en caja y en atención al público. Yo ahora quiero entrar al departamento de recursos humanos porque estoy estudiando para eso, ya estoy por obtener mi título y yo quiero ascender. Entonces, eso sería específicamente una explicación de cómo nacen objetivos o necesidades personales. Yo necesito ganar más salario. Entonces, mi objetivo para este año es que al finalizar mi técnico, yo lo voy a traer porque yo tengo la necesidad de que me suban el salario y en la empresa dan oportunidades de que cuando uno estudia, a uno lo consideran, entonces ya esa es una necesidad personal. No es una necesidad o un objetivo de la organización. Entonces, aquí vamos viendo cuáles son las diferencias entre la organización formal y la organización informal. Dentro de lo que es la estructura es jerárquica. ¿Qué significa esto? Que dentro de la estructura va a haber un jefe, hay superiores, hay personas responsables y tenemos que rendir cuentas a un jefe y este a su vez arriba va a tener un jefe hasta llegar al gerente. Hay una jerarquía, un patrón ya definido de a quién nosotros tenemos que rendir cuentas o a quién, bajo quién nosotros vamos a estar supervisados. Entonces, en la organización informal se cruzan las líneas de jerarquía. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber interacción entre los diferentes jefes. El jefe de un departamento se relaciona o contribuye con el jefe de otro departamento. Entonces, de manera lineal, no jerárquica, nos relacionamos. Dentro de lo que es la autoridad, siempre viene a nivel vertical. Y cuando hablamos de lineal, es que, como les presenté en algunos organigramas pasados, tenemos un jefe en la parte de arriba, pero tenemos diferentes departamentos. Cada uno de estos departamentos, si los tenemos en una línea, cada departamento, ventas, producción y administración, tiene un jefe. Entonces, estos jefes entre sí interactúan entre los distintos departamentos. Entonces, eso es dentro de lo que sería la organización informal.
La autoridad está claramente delimitada. ¿Qué significa delimitar? Yo establezco un departamento, asigno un jefe al departamento de recursos humanos, pero esa autoridad está delimitada a ese departamento. No es que el jefe de recursos humanos se va a ir a depósito y entonces él también va a mandar en el depósito. O él se va a ir a una área de distribución y va entonces a decir que también va a querer mandar al personal que está allá. No, cada jefe está delimitado a su área. Tiene una autoridad que está limitada a su área. Y en la organización informal se dice que es ejercida normalmente por líderes carismáticos. Esto lo vemos hasta en los salones de clases. Siempre vamos a tener un líder. Dentro del departamento tenemos un jefe, sí, pero si hay 5 unidades o 10 unidades, habrá que se caracteriza por ser un líder. Y entonces no es jefe, pero yo tengo la confianza de acercarme a él y pedirle un consejo o pedirle que me ayude a desarrollar alguna de las tareas o decirle que no entiendo alguna actividad de las que debo hacer. Entonces, ese líder carismático que tiene esas habilidades de poder desenvolverse y de llevar mando dentro de los compañeros, entonces va a tener una relación o va a poder ayudar a sus compañeros de una forma informal, porque no está establecida esa función dentro de la estructura organizacional. Y lo que sería la representación gráfica en la organización formal, existen los organigramas. Está estructurado cada departamento, cada sección de mi organización. Y en la organización informal no existe un organigrama porque se relaciona el personal de venta con el personal que está en el área administrativa o el personal que está, vamos a decir, en contabilidad, se relaciona con el personal que está en recursos humanos y capacitación e inducción. Entonces, esta relación que existe de los distintos colaboradores de la organización no está sujeta a una estructura ya establecida. Entonces, esas son las diferencias de lo que es una organización formal, cómo funciona, cómo se relaciona y cómo sería una organización informal dentro de la misma organización. Porque estas actividades que nosotros decimos de manera informal nacen de la relación que existe o que se da dentro de la organización formal. Cuando nosotros visitamos una empresa, nosotros podemos ver que si bien, supongamos, vamos a un supermercado, a un Romero, que es lo que visitamos y que lo pueden ustedes observar. Ustedes ven el personal que está arreglando las góndolas, ustedes ven el personal que está dentro de la cafetería, ustedes ven el personal que está en caja, ustedes ven a los chicos que están empacando las compras de los clientes, y ustedes ven la farmacia. Cada departamento, lo que es farmacia, tiene sus funciones y sus actividades específicas. Las cajas tienen su personal con funciones y tareas específicas. El departamento allá donde es panadería tiene un personal específico con características, con habilidades, con destrezas, con conocimientos para estar dentro de esa área. Esa es la organización formal de esa empresa Romero. ¿Y cómo sería la informal? Cuando ustedes van y pueden ver de repente al personal de la farmacia que se está tomando un café y están relacionándose con la chica de caja que tuvo 15 minutos y se está tomando un café en esa área y ellas están conversando,
y están teniendo una comunicación, están incluso hasta planeando alguna actividad dentro del personal. Eso es una relación informal dentro de una estructura que, o una organización que tiene una estructura formal. Entonces, allí yo creo que les queda entonces un poquito con ese ejemplo más diferenciadas las características entre una y otra de las organizaciones. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que sería la división organizacional. Cuando hablamos de división organizacional es que las tareas se dividen por departamentos. Cada departamento tiene distintas tareas. A su vez, cada departamento tiene distintos objetivos, tiene actividades para realizar que son diferentes y tienen directrices. Entonces, a esto llamamos división organizacional, cuando ya empezamos a dividir, a hacer las distintas áreas o las distintas secciones cómo va a trabajar mi organización. Y entonces yo voy ya a ir viendo realmente las tareas específicas que va a realizar cada departamento. Y el gerente también tiene que ver a quién va a necesitar para realizar ya las tareas. Cuando hablamos de tareas específicas, entonces ya yo también tengo que pensar en que yo necesito personas con habilidades específicas para cada departamento o para realizar las funciones. Y este a su vez va a tener, este departamento va a tener objetivos por departamento. En la medida que el departamento cumpla sus objetivos, va a ir funcionando el resto de la organización. ¿Qué quiere decir? Supongamos, vámonos con recursos humanos. El departamento de recursos humanos tiene como una de las tareas específicas es seleccionar el personal, capacitar el personal o darle la inducción al personal que yo voy a tener en X departamento. En la medida que el departamento de recursos humanos haga bien su trabajo, sus funciones y que cumpla las directrices, el resto de la organización va a funcionar. Si el departamento de recursos humanos escogió al mejor gerente de ventas, estudia su currículum, ve que tiene una gran experiencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi departamento de ventas va a crecer porque este gerente va a tener ideas innovadoras, va a ser un líder dinámico, proactivo, tiene una forma diferente de motivar a su personal de ventas. Pero si el departamento de recursos humanos le asignaron la tarea de escoger un gerente de ventas y escoge a alguien quien nunca ha tenido bajo su responsabilidad la supervisión de personal de ventas, ¿cómo vamos entonces a lograr el objetivo de nuestro departamento? No estamos haciendo bien nuestra actividad o nuestra tarea. Entonces, si mi departamento no cumple el objetivo, entonces el resto de la organización empieza a fallar. Así funciona la organización. En la medida en que yo divido tareas, que voy especificando las tareas y que voy especificando para cada departamento cuáles son los objetivos y las directrices, y cada departamento va cumpliendo muy bien cuáles son sus actividades, así mismo va a funcionar de una mejor manera la organización. Entonces, la división organizacional, ¿qué requiere? Uno, yo tengo que saber identificar y clasificar muy bien las actividades. Yo tengo que saber agrupar que esas actividades tengan que me lleven a lograr cumplir los objetivos de la organización. Yo tengo entonces también que asignar actividades y tener un jefe o un administrador que va a supervisar
que las tareas y las actividades y los objetivos se cumplan dentro de esa división que yo estoy haciendo. Y también yo estoy estableciendo una coordinación. Esta puede ser horizontal y vertical. Yo puedo tener jefes en forma horizontal y puedo tener los jefes que trabajan de manera lineal o horizontal, que se van a colaborar unos con otros. Entonces, de eso se trata la división organizacional. Yo voy a dividir departamentos, voy a dividir tareas, yo voy a especificar cuáles son las metas que tiene que lograr cada uno, cuáles son las actividades que debe hacer cada uno dentro de la organización para lograr al final que todo funcione. Voy a poner a cada persona según su especialidad en el departamento que le corresponde, para que así las cosas puedan realizarse de una manera más ágil, más continua y siempre tratando de minimizar la utilización de recursos, de ahorrar tiempo. Entonces hablamos ahora, a la vez de que yo estoy dividiendo departamentos, también entonces vamos a ver lo que es la división del trabajo. Al yo dividir un departamento o dividir tareas, también yo tengo que pensar, y ahora tenemos que dividir el trabajo. Entonces, la división del trabajo deriva del reconocimiento de que el trabajo dividido en labores más reducidas y especializadas permite a un grupo de personas conseguir mejores resultados. En el caso de que esté una sola realizando el trabajo de forma aislada. Ahí yo les puse una pequeña ilustración de cómo armando un rompecabezas, dos personas, una frente a otra, agarra una pieza y va uniendo esa pieza a otra. Cada quien va a realizar el trabajo, pero ellos deben estar entonces a su vez de forma especializada, ese grupo que yo dividí, que saben hacer esas mismas tareas o que tienen habilidades para esas tareas, se ayudan unos con otros y van logrando realizar la tarea más grande o el objetivo más grande. Si yo pongo a una sola persona a realizar la tarea, le va a costar más tiempo lo que pueda realizar que si tiene un equipo o un grupo de personas trabajando y que éstas a su vez tengan los mismos conocimientos. Es decir, si yo tengo el departamento de contabilidad, si yo tengo una empresa grande y tengo a alguien en contabilidad que me trabaja de forma aislada, ¿cómo sería ese? Bueno, yo esa persona la tengo que mandar y él solito tiene que ir a buscar en cada uno de los departamentos los gastos que tuvieron en ventas o los costos que tuvieron en producción o los costos que tuvieron en recursos humanos. Entonces, está trabajando él solito buscando cada cosa. Pero sin embargo, si yo tengo dentro del departamento de contabilidad a dos unidades trabajando en equipo, ellos van a trabajar a alguien que consiga la información y la trae, entre los dos la trabajamos, hacemos todos los análisis, trabajamos de una forma más eficiente que si solo trabaja uno. O si yo tengo en el departamento de contabilidad a un contable, sí, un profesional que tiene todos los conocimientos y habilidades, y le pongo a una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento contable. ¿En qué forma va a poder ayudar que la tarea de ese departamento se haga de una forma más eficiente o más eficaz si yo le estoy poniendo dentro del departamento a alguien que no tiene los conocimientos que se necesitan para realizar esa tarea? Entonces, de eso se trata también, pues, lo que es la división del trabajo. En dividir las labores que sean ya de acuerdo a especializadas o a grupos o a áreas específicas
con conocimientos específicos. Esto es lo que sería entonces la división del trabajo. ¿Cuáles son los objetivos por los cuales yo debo realizar la división del trabajo? 1. Incrementar la eficiencia en la realización de tareas. En la medida en que se dividan las tareas, pues las personas que tienen los conocimientos y las habilidades para cada área van a poder realizar de forma más eficiente y más pronta sus tareas. Voy a tener también menos errores al realizar las tareas. Como les cité ahorita, si yo tengo a alguien en el departamento de contabilidad que no tiene la más remota idea de lo que son los sistemas contables o que no conoce un programa específico en donde nosotros tenemos que alimentar ese programa con toda la información, ¿qué va a pasar con el trabajador? De repente sí va a poder hacer la tarea, porque dice, no, yo lo voy a hacer, pero yo me voy a Google y yo voy a buscar qué sistemas contables, qué es un pasivo, qué es un débito. Yo voy a buscar dentro de Google que me proporcione información en Internet. El programa, vamos a decir que el programa se llama X, el programa X, cómo yo subo la información a la plataforma, a dónde tengo que hacer el clic, y yo voy a ir anotando paso por paso. Pero ¿qué pasa con esa persona? De repente puso un pasivo en la columna de los débitos y no de los créditos, o el crédito lo puso en la columna del débito. Ese es un error al realizar la tarea, porque tengo a una persona que no tiene los conocimientos realizando una tarea que no debería estar realizando. O a lo mejor, como no tiene todos los conocimientos, va a lograr realizar la tarea, pero lo va a hacer en mucho mayor tiempo, con muchos errores, y no voy a lograr tener el objetivo que yo tenía inicialmente de lograrlo en un tiempo específico. Entonces, al dividir el trabajo, ahorro tiempo, ahorro dinero, eximo la cantidad de errores en las tareas o en las actividades que voy a hacer y incremento la eficiencia. Si yo consigo un vendedor y el vendedor dice, no, si yo sé manejar y yo tengo mi licencia, pero que resulta que esa persona no tiene una licencia comercial y yo lo voy a montar en un pitufo o en un camión, y se encontró con un policía que lo detiene y le pide la licencia y le dice, oiga, pero si usted nada más tiene licencia para manejar un carro particular, sedán, ¿usted qué hace manejando un camión? Entonces van a llamar a la compañía porque ya él no va a poder hacer la ruta, no va a poder hacer las ventas, él ahora va a tener que regresar otra vez, hacer las pruebas que necesita o recoger todos los exámenes para poder subir su licencia de personal a comercial. Entonces, he perdido tiempo, he perdido dinero y perdimos tiempo también al seleccionar esa persona. Entonces, eso va trayendo una cantidad de problemas y de errores en las tareas que se hacen. Entonces, por eso dividimos el trabajo dentro de la organización. Y es importante que cada uno de los colaboradores esté comprometido fielmente con el logro de los objetivos organizacionales. Cuando hablamos de ambiente organizacional, ¿qué entendemos por ambiente organizacional? Se entiende por todo aquello que rodea a la organización y de lo que se puede recibir influencias. Estas influencias son múltiples y de muchísimas características. Algunas pueden ser inmediatas, o sea, que hacen un efecto inmediato dentro de la organización. Otras pueden ser tangibles o intangibles, o sea, que las vemos, las percibimos o no las podemos percibir tan fácilmente, pero que sí influyen dentro del ambiente de la organización, así como hay características que son particulares y generales. Todas las características
afectan la organización de forma positiva o negativa. Entonces, dentro de lo que es el ambiente organizacional, nosotros tenemos que tratar de que la mayor parte de las reacciones que tenga nuestra organización al ambiente no afecten de manera negativa a la organización, tratando de enfocarnos en que hagamos las actividades. Por decirles ahorita y lo que estamos viviendo todos, lo que es la pandemia. La pandemia ha afectado el ambiente de la organización, de todas las empresas y de todas las organizaciones. No nos tenemos que ir al mundo dentro de nuestra área, dentro de lo que es David. Y hay características que influyen de forma negativa y otras de forma positiva, pero cada organización tiene que tratar que dentro de todo lo negativo que suceda a nivel externo como a nivel interno, no afecte tan negativamente a la organización para que ésta siga funcionando. Si nosotros dejamos que todas las características o todo lo que recibimos negativo afecte a nuestra organización, la organización se cae, quiebra, desaparece. Entonces, siempre las organizaciones pueden verse afectadas de una forma positiva o una forma negativa, pero tenemos que ver cómo hacemos que la organización busque la manera de salir y de lograr los objetivos. Le tengo un pequeño pensamiento. Tu bienestar no se nutre solo de alimentos, que el bienestar también hay que alimentarlo de pensamientos positivos. A nosotros no vivimos solamente de lo que comemos diariamente. Nosotros tenemos que alimentarnos también de pensamientos positivos para que nuestro organismo y nuestro ser y nosotros como humanos y como personas podamos estar mejores y saber enfrentar cada una de las situaciones que tengamos en nuestras vidas de una forma siempre positiva. A todo lo negativo, no nos enfoquemos solo en lo negativo. Veamos cada día algo positivo, algo bonito, algo que la vida nos regala, el solo hecho de despertar, de ver el sol, de poder respirar, ya es algo que tenemos positivo en nuestras vidas. Entonces, chicos, muchas gracias. Esta es la explicación de nuestra clase de hoy. Pues si alguno hasta el momento tiene alguna pregunta sobre lo que hemos explicado, pues con mucho gusto. Este es el momento en que pueden preguntar si tienen alguna duda sobre lo que es la organización, sobre lo que es la estructura. Espero que haya quedado bastante claro. Profe. Ajá. ¿Cuántas tareas son? ¿Cuántas? Perdón. ¿Cuántas tareas son? Ajá, ok. Vamos a explicar con respecto a las actividades de hoy. Al inicio iniciamos con la dinámica punto de partida. Todos deben desarrollarla y subirla a la plataforma. Tienen un primer taller que deben trabajar en el día de hoy. Ese taller es un resumen ejecutivo de la estructura organizacional. ¿Pero qué investiga? No, dentro del material que ustedes tienen y que ya ahorita explicamos, de acuerdo al material que hoy explicamos en la clase, ustedes van a elaborar un resumen ejecutivo. El modelo del resumen ejecutivo está en la plataforma, lo tienen ustedes también allí dentro del módulo que se les dio. Ese taller tiene un porcentaje que está también explicado dentro de las asignaciones de los porcentajes que tienen las tareas. Entonces, para el día de hoy, además de ese taller, el taller número 2 que debe ser realizado dentro de sus actividades de hoy son la dinámica punto de partida,
el taller número 1, que es el resumen ejecutivo, y tienen un taller número 2. Este taller número 2 significa que ustedes tienen que, dentro del material que se explicó y que ustedes tienen en el módulo, identificar 5 términos que a su criterio ustedes tienen que saber el significado. Ustedes van a tomar el módulo y van a escoger, por ejemplo, organización. Ustedes van a definir organización, buscan el significado de organización, lo pueden buscar en Google, buscan la definición que a ustedes más les convenga, que ustedes sientan que les expresa mejor el término. Y luego de eso, ustedes tienen que sustentar por qué yo escogí esa palabra. En eso son 5 términos que tienen que escoger y ustedes tienen que definir y al final ustedes sustentan. Bueno, profesora, yo escogí estos 5 términos porque pienso que estudiando esta materia son importantes, que yo debo saber el significado de estas 5 palabras. Entonces, eso sería con respecto a las actividades de hoy. Para la siguiente semana, ustedes van a tener 2 asignaciones. La asignación número 1 es una lectura de análisis que lo tienen dentro del módulo. Ustedes van a hacer su lectura y luego van a realizar un análisis, por lo menos de una página de esa lectura. Lo van a leer, lo van a analizar y luego van a hacer el escrito de su análisis de esa lectura. Son 2 en realidad, porque las 2 asignaciones son de lectura. La asignación número 2 también, todas las tareas y todas las asignaciones, todos los talleres son de manera individual. Entonces, la asignación número 2, pues que es también otra lectura, la tienen dentro del módulo y también pues hacen su lectura y luego ustedes van a hacer un breve análisis no mayor de una página de cada una de las lecturas. En la plataforma yo subí cada una de las actividades, tienen la fecha según el día de la clase y tienen un tiempo límite para subir cada una de las asignaciones. Entonces, para la siguiente clase, que es el 25, el 25, perdón, déjenme buscarles el calendario. Es el día 23, perdón. Entonces, ustedes tienen que realizar la asignación 1 y la asignación 2. Ya nosotros nos vamos a ver otra vez por el Meet el día 30 de enero. Ese día yo voy a volver a explicar lo que queda restando del módulo. Vamos a hacer toda la explicación y pues tendremos otros talleres que realizar. Entonces, la última clase de ustedes, que también es a distancia, tendrán 2 actividades para ese día, están dentro de la plataforma ya y ese día van entonces a hacer el examen. Como les expliqué en antes y les voy a volver a repetir los porcentajes por los cuales vamos a estar trabajando nosotros. Ustedes tienen un 10% que corresponde a lo que es la asistencia, tienen un 30% que son los trabajos en clase, que son los que realizan los días en que nos vemos. Por ejemplo, hoy ustedes tienen 2 talleres que realizar, eso lo tienen que hacer, lo tienen que subir hoy. En total vamos a tener 3 talleres. Los 3 talleres le corresponden a un 30% del total de su nota. En asignaciones, el total de las asignaciones que ya las tenemos en la plataforma son 3, que le corresponden a un 25% de la nota, el 10% que ya se los mencioné y el 25% que sería el examen final. Entonces, el taller número 1 tiene un valor de un 10%. El taller número 2 tiene un valor de un 5%.
dentro de cada taller, cuando ustedes abran los talleres, van a encontrar los criterios de evaluación de cada uno de los talleres. Ahorita se los voy a compartir para que puedan ver que en el encabezado de cada actividad y de cada taller están los criterios que vamos a estar evaluando para que ustedes puedan lograr el 10% o el 5% según pues, el taller o la asignación que tengan. Al sumarlos, los talleres, tenemos 4 talleres. Tengo un taller de 10%, 2 talleres de 10% cada uno y 2 talleres de 5% cada uno, que le sumarían el 30% del taller. Creo que estamos claros hasta ahora en esto. Si tienen alguna duda, de todos modos, nosotros siempre vamos a estarnos comunicando. Estamos dentro del grupo de... Profesora, una pregunta. Disculpe, en sí, ¿cuántos talleres hay que entregarle para hoy? Para hoy son 2 talleres. Tienen una dinámica que entregar y 2 talleres. Se los voy a compartir enseguida para que estemos claritos con lo que van a compartir, lo que deben subir hoy. A ver. Aquí ya lo están viendo. Ese es el taller número 1. Ese tiene una valoración del 10%. El tema que ustedes van a desarrollar se llama estructura organizacional. Bajo este modelo que les estoy presentando aquí, ustedes van a hacer su resumen ejecutivo. Allí lo ven. Entonces ustedes van, según el material que tienen allí, entonces ustedes van a poner el contenido, van a poner lo que aprendieron, lo que recordaron, lo que reafirmaron, y eso entonces a ustedes les va a dar el total. Ese taller tiene como contenido, tiene un 5%, como ortografía va a tener un 3%, y como buen uso del tiempo, porque teníamos que haberlo realizado aquí en el tiempo que estábamos de la clase, un 2% para que le sume el total del 10% de la nota. El otro taller que ustedes tienen es el taller número 2, tiene una valoración de 5%. Entonces aquí ustedes van a tener que identificar 5 términos a su criterio que deben, pues que ustedes consideren, porque es a título personal. Para mí, ¿qué es importante? ¿Qué definiciones yo debo conocer dentro de este módulo, que yo las debo tener bien claras, bien definidas para poder tener un conocimiento amplio de lo que estamos hablando? Entonces ustedes dicen, bueno, yo escojo 5 términos que me van a dar una idea a grosso modo o ya de manera más específica o más entendible de qué es lo que yo considero importante dentro de o que necesito saberlo para poder estar entendiendo el material. Esos son los 2 talleres que deben subirlo hoy. Y la otra era esta dinámica, pues que está dentro de lo que era la participación de ustedes hoy, para que ustedes la desarrollen a título personal, porque ya es algo como muy personal que ustedes van a poner de lo que son las virtudes, defectos, habilidades, limitaciones, todo centrado a lo que es su curso y cómo ustedes pueden ver sus habilidades, sus destrezas o lo que ustedes pueden aportar al curso. O sea, quiero que lo vean enfocado a lo que es el curso. Entonces, pues, esas son las actividades que tenemos que realizar, pues. Profe, ¿y la sopa de letras también es un taller? Sí, eso es un taller, pero todas esas actividades, pues, tienen una fecha. Todas las actividades que tienen allí, ustedes tienen una fecha específica para poder entonces irlas desarrollando.
no necesariamente